Bienvenidos a este, bienvenidos a este diplomado en argumentación jurídica. Mi nombre es Juan Abelardo Hernández y el día de hoy vamos a dar continuidad a una sesión que dio el doctor Narváez el día de ayer, me parece. Vamos a hablar de nociones preliminares sobre, en este diplomado en argumentación jurídica, sobre todo enfocado a qué es la epistemología, la semiótica y la hermenéutica. Son saberes que propiamente han tenido un origen en el mundo clásico griego, pero tampoco se agotaron y se desarrollaron de forma absoluta. De hecho, tal vez habría que decir que la epistemología nace en el siglo XX, la semiótica nace en el siglo XX, y la hermenéutica no es que nazca en el siglo XX, pero sí se desarrolla mucho más en el siglo XX. De hecho, la hermenéutica tiene un origen todavía mucho más, no antiguo, pero sí es un saber un poco más, es mucho más viejo, o es mucho más antiguo, no es nada tan antiguo de la era cristiana, antes de la era cristiana, ni me refiero a esto. Es un saber que nace en la era de los racionalistas, en la era moderna, digamos, ¿no? Eh, Permítanme ustedes ilustrar con esta imagen. El primer libro de hermenéutica que tiene el sentido de hermenéutica contemporánea, o que tiene el sentido moderno de hermenéutica como lo entendemos ahora nosotros, es esta obra que escribió John Conrad Dannauer, que escribió precisamente un libro que se llama Hermenéutica. Es un libro del siglo XVII, de mediados del siglo XVII, que habla sobre la comprensión del sentido del texto. La comprensión del sentido del texto. En la idea de entender de que uno puede leer inteligentemente un texto. Y con inteligentemente me refiero a la etimología de la palabra inteligencia, que tiene está formada por dos fonemas que son intus legere, es decir, poder hacer una lectura interior. Yo puedo leer interiormente el texto, ¿no? En ese sentido es comprender el texto como el sentido de acumular cosas, ¿no? Comprendo lo que hay en este espacio, comprendo con H, y luego esa reunión de todas estas cosas que tengo alrededor mío es un comprender, o me lleva a un comprender un contextualizadamente algo. Esta idea de hermenéutica es una idea que diría que es como una idea que se ha mantenido con el sentido de que podemos entender un texto. Pero también podemos, y en la misma época, en los 1600, aparece Baruch Spinoza. Baruch Spinoza nos da la idea de la interpretación de un texto en el sentido, valga la redundancia, de que le puedo dar sentido al texto. Yo le puedo dar un sentido al texto. Es decir, diríamos que hay dos versiones de hermenéutica, ¿no? La hermenéutica en el sentido de yo extraigo un significado del texto. El otro sentido de la hermenéutica es yo le doy un sentido al texto. Yo le doy un sentido al texto. Diremos que estos son los dos grandes
las dos grandes formas de entender lo que sería el sentido de algo. Y aquí voy a permitir remitirme a un autor contemporáneo, es un autor francés es un autor francés del siglo XX que se llamó Roland Barthes. Roland Barthes tiene un texto, bueno, tiene varios textos, pero uno en particular se llama, eh, se llama La muerte del autor. La muerte del autor. Roland Barthes es un autor que sostiene que saber lo que el texto dice en sí mismo es imposible. Es decir, la idea de este primer autor, Danauer, de una hermenéutica en la que uno sabe qué dice el autor, no es posible. Y lo hace con base en lo siguiente. Dice, cuando alguien lee el mismo texto, varias personas leen el mismo texto, no todos están opinando igual o todos tienen la misma idea de lo que está diciendo el libro. Parece que el libro tiene varios sentidos, porque alguien puede leer El Principito y puede tener un sentido para unos, pero puede tener un sentido para otros, ¿no? O para otros simplemente no tiene sentido lo que se está escribiendo. Pero lo que parece que es claro es que cuando alguien lee un texto, no tiene siempre la misma idea que tiene otra persona que lee el mismo texto. Y la prueba de esto, para empezar en el campo jurídico, pues la tenemos en los tribunales, porque los tribunales, las magistradas y los magistrados están interpretando la ley para algún caso concreto y es curioso que luego no se pongan de acuerdo sobre el sentido de la ley para el caso concreto, como si la ley pareciera que entonces no tiene un sentido único. Y esto es precisamente lo que va a plantear Roland Barthes cuando habla de la muerte del autor, ¿no? Nosotros no podemos saber exactamente qué quería decir el legislador o qué quería decir el autor. A mí, personalmente, me parece que Roland Barthes coincide con algo que decía el mismísimo Hans Kelsen. En realidad, para Kelsen, si uno lee la última parte de la teoría pura del derecho, que de hecho pues, la gente nunca lee la teoría pura del derecho, pero si la gente leyera la última parte de la teoría pura del derecho, no sé si ustedes han leído la última parte de la teoría pura del derecho, que es una teoría de la interpretación. En realidad, ese texto, ese último capítulo, no forma parte de la teoría pura del derecho. Es un texto que Kelsen agrega después de la teoría pura del derecho. De hecho, al principio, en la introducción, o en el primer capítulo, lo que dice es, esta es una teoría pura del derecho que va acompañada de una teoría de la interpretación, ¿no? Y en el segundo párrafo, me parece, Kelsen dice que la interpretación es un procedimiento espiritual, SIC, tal cual, ¿no? Que acompaña el proceso de aplicación del derecho. Kelsen mismo afirma que no es posible tener una interpretación literal del texto o una interpretación exegética del texto porque no sabemos qué quiso decir el autor. Y en ese sentido, es muy parecido a lo que este Roland Barthes plantea en su texto de la muerte del autor. El verdadero lugar de elección y compromiso es la escritura. Es decir, cómo se usa la palabra y qué sentidos genera en el lector. A diferencia de la lengua y el estilo, la escritura es una herramienta que busca de unir la creación del autor con la sociedad, pues la escritura es lo que tiene en común el artista y su público.
Barth desautoriza el papel de la crítica literaria que busca una explicación del texto. Una obra literaria no puede ser comprendida en el contexto de la vida del escritor. Es inútil intentar entender qué quería decir el autor. Cuando el lector asume su libertad para leer, es decir, lee sin la obligación de entender qué quiso decir el autor, lo que provoca es, en palabras de Barth, la muerte del autor. El texto literario no habla de lo que el autor expresó, sino de lo que el lector leyó. Por eso, la muerte del autor, dice, tiene una consecuencia inmediata: el nacimiento del lector. El lector extrae los sentidos de un texto, pero estos sentidos pueden cambiar de un día para el otro, como cambia de un lector a otro. Sostiene que la libertad del lector es lo que da sentido a un texto. Y en eso no interviene la intención del autor ni lo que los críticos llaman contenido. Bien. Ahí lo que tienen ustedes es precisamente esta forma distinta de interpretar. Y en ese sentido, la palabra interpretar en el siglo XX tiene esta connotación de que yo le doy el sentido a algo. Yo le doy un sentido a algo. De hecho, hay un pensador, filósofo canadiense que se llama Bernard Lonergan. No sé si ustedes han oído hablar de Bernard Lonergan. Lonergan hace una distinción. Él es un sacerdote jesuita que hace una distinción medieval. Utiliza textos medievales para distinguir lo que es la idea de la exégesis de la eisegesis. Yo sé que cuando aprendemos el Código Civil o cuando aprendemos en el primer año de la carrera lo que es la interpretación jurídica, nos hablan de la exégesis. Pero miren, el término exegético, de hecho, además, la exégesis, hace referencia a cuando podemos interpretar algo de una manera conceptual. Conceptual. A lo mejor vale la pena hacer una distinción aquí sobre lo que es conceptual y qué cosa no es conceptual. Permítanme ustedes presentar esta lámina. Esto es una distinción que aparece en Platón, aparece en Aristóteles, distinguiendo los términos noesis de dianoia. Los filósofos y los pensadores de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, distinguen el concepto de la noción. Edmund Husserl distingue concepto de noción. Wilhelm Dilthey distingue concepto de noción. El concepto es un término que solamente tiene una manera de entenderse. Si yo digo ángulo recto, la única forma de definir ángulo recto es que sea ángulo de 90 grados. No existen ángulos rectos de otro tipo de graduación. No existen ángulos rectos de 89 grados ni de 91 grados. Un ángulo recto tiene exactamente 90 grados. Si yo le digo número pi, es 3.1416 o 3.1517 dígitos que se pueden redondear en 16. Finalmente, el concepto no tiene más que una única interpretación. Por eso decimos que es exterior, porque todo el mundo lo ve exactamente igual. Es atemporal, no depende en qué momento se esté señalando, y es absoluto y universal porque no hay excepciones. En todos los casos, el ángulo recto siempre va a tener 90 grados, el agua va a hervir a 0 grados, ¿no? A la altura del nivel del mar, y es el número pi es 3.1416, la suma interna de todos los ángulos de un triángulo es 180 grados. Esos son conceptos. En cambio, cuando hablamos de nociones,
que algunos autores jurídicos las llaman conceptos indeterminados. Los conceptos indeterminados son términos o son palabras o términos que no tienen una única acepción o una única definición. Por ejemplo, bien común, ¿no? La palabra derecho misma, eh, cualquier palabra que ustedes utilicen en el campo de las ciencias sociales, son palabras, son palabras que pueden ser objeto de interpretación. Pueden ser objeto de interpretación en el sentido de poderles dar un sentido distinto al que tienen en sí mismas. Dice que los conceptos se explican para entenderse. Los alemanes distinguen el entender del comprender. Los conceptos se entienden porque se explican. Esta es una distinción un poco más en alemán. Y en español, los términos nociones o los conceptos indeterminados se argumentan para que se comprenda el sentido que uno les quiere dar. Comprender, ¿no? Y eso nos va a llevar, por ejemplo, a esta distinción entre lo que es un significado semántico y un significado semiótico. Fíjense cómo la interpretación, la teoría de interpretación, nos lleva a distinguir lo que es algo semántico de semiótico. Por ejemplo, a mí me gusta mucho poner este ejemplo porque creo que es muy claro. Las palabras te amo, ¿no? Las palabras te amo. Te es un pronombre de segunda persona, amo es un verbo que denota afectividad. Y podemos ver qué dice el diccionario sobre la palabra te amo, ¿no? O podemos ver la frase, a mí no me gusta el modo de beber de Víctor, ¿no? Podemos ver cada una de estas palabras en un diccionario, ver su significado, ¿no? Y nos va a dar una definición. Pero fíjense, yo les preguntaría, en una ocasión, pues, un semestre, es el único semestre, no creo que di 2 semestres, de introducción al estudio del derecho. Y les pedí a los estudiantes de primer semestre, o de primer cuatrimestre, depende, estos eran de semestre, que me trajeran la siguiente clase 3 definiciones de derecho. Claro, yo pensé que como estábamos en la carrera de derecho y tenían bibliografía sobre derecho, pues me iban a traer la definición de derecho de Recasens-Siches, de Villoro Toranzo, de Burgoa, de un diccionario jurídico. No, me trajeron definiciones de Wikipedia y me trajeron definiciones de la RAE, ¿no? Y les dije, ¿por qué me traen definiciones de la Real Academia de la Lengua? No, pues te pidió 3 definiciones y le digo, sí, claro, pero tendrían que ser definiciones técnicas, ¿no? No, pues es el diccionario de la Real Academia de la Lengua, así como hay que entender la palabra derecho. Claro, y me quedé pensando, esto que están diciendo estos chavos podría ser muy inteligente, ¿no? Si la Real Academia de la Lengua determina qué significan las palabras, ¿para qué diablos estamos haciendo doctrina jurídica, ¿no? Que la Real Academia de la Lengua nos diga cómo hay que entender los términos jurídicos y lo que debe de hacer la Corte, lo que debe hacer la Sala Superior y lo que debería de hacer en todo caso cualquier tribunal con un poco de 2 centímetros de fretes, solamente ver lo que dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua y sobre eso aplicarlo, ¿no? Pero fíjese que ahí está el punto precisamente. Si tomamos la idea de interpretación y de hermenéutica en el sentido de Dannauer, parecería que nos quedaríamos en el sentido solamente semántico. Pero el intérprete puede otorgarle al texto un sentido semiótico, es decir, darle una dirección pragmática, darle un sentido al texto. Y miren, les digo que utilizo la palabra te amo, las palabras te amo, porque no es lo mismo cuando 2 adolescentes con caras de borregos a medio morir, con voz entrecortada, ¿no? Acercándose a menos de 1 o 2 centímetros las narices, se dicen uno a otro, es que te amo.
que cuando veía yo a mis papás en el automóvil debatiendo y debatiendo sería muy elegante, discutiendo, y de pronto le decía, papá, bueno, ya, te amo, ¿ya? ¿Estás contenta? Le decía a mi madre, ¿no? En ese momento, me quedé yo pensando, claro, el diccionario de la Real Academia da significados semánticos, pero no semióticos ni pragmáticos. Lo que hace una magistrada al interpretar la ley no es hacer una interpretación semántica de lo que dice el diccionario. Está haciendo una adecuación del término al caso concreto, En ese sentido, la adecuación es darle un sentido pragmático. Y lo que estudia la semiótica es el sentido que tienen los términos en casos específicos. A mí no me gusta el modo de beber de Víctor. ¿Qué significa? ¿Que sorbe al tomar el vaso? ¿Que se le escurre el líquido a Víctor? ¿Que Víctor se atraganta? ¿Que Víctor es alcohólico? ¿Qué significa? Bueno, hay un significado semántico, podemos ver lo que dicen cada una de las palabras, pero eso no es importante y yo diría que no es relevante en el campo del derecho. Lo que es importante es el sentido semiótico y en todo caso el sentido precisamente pragmático. El sentido semiótico es el que la práctica misma va a dar. En ese sentido, hay este señor aquí, era un genio que se llamó Roman Jakobson. Roman Jakobson escribió, entre muchas otras cosas, bueno, para empezar es el padre de la lingüística y del estructuralismo lingüístico. Jakobson. Roman Jakobson. Bueno, él escribió un ensayo que se llama 6 lecciones sobre el sonido y el sentido. Y ahí dice que precisamente los sonidos, las variaciones de sonido, ritmo, cadencia, ¿no? Cambian o pueden cambiar el sentido total de un texto o el sentido total de una afirmación, ¿no? Esto incluso lleva al psicólogo y al filósofo de la psicología Jacques Lacan a escribir un ensayo a partir de Roman Jakobson, señalando que el psicoanálisis lo que debe hacer es analizar y precisamente estudiar el sentido semiótico que el lenguaje con el que el paciente se está expresando de una idea. En las declaraciones de las partes, el sonido con el que los declarantes están afirmando algo dirige el sentido semiótico de una afirmación, ¿no? Yo pongo luego este ejemplo que creo que es muy didáctico. Solamente vean ustedes estas dos afirmaciones. Semánticamente, el diccionario nos puede decir qué significa cada una de las palabras. Pero siguiendo a Jakobson, podemos ver que no es lo mismo decir yo no prometí darle dinero a decir yo no prometí darle dinero. Repito, escuchen ustedes. Yo no prometí darle dinero. Eso quiere decir que tal vez alguien le prometió dar dinero, pero no fui yo. Y si digo, yo no prometí darle dinero, es que yo sí le prometí algo, pero no fue darle dinero. Es como si también ustedes ven la frase, Pedro come patatas. No es lo mismo leerlo o escucharlo como, Pedro, ¿come patatas? Pedro, come patatas. Pedro, come patatas. Las 3 frases semánticamente significan lo mismo, pero semióticamente no. Entonces quiero mostrarles que la semiótica está inmersa en la hermenéutica.
Como diría Danauer, hay una hermenéutica semántica, que saco el sentido de la palabra, pero es un sentido semántico, ¿no? Pero también puedo otorgarle y direccionar el sentido. Como diría Roland Barthes, como yo no sé exactamente todo el contenido del texto, ni la intención del autor, lo que hago es darle un sentido al texto. Y esto es como lo que Leonard Bernstein explica con respecto a la música. ¿Qué es lo que te hace sentir cuando la escuchas? Dice, eso es lo que verdaderamente es importante de la música, ¿no? Cómo está estructurado el sonido, el ritmo, la organización, ¿no? Lo que le da sentido, diríamos que Bernstein o Roman Jakobson, al igual que Leonard Bernstein, dice, un texto puede ser direccionado dependiendo del sentido que se le pueda dar. Por eso, fíjense ustedes, si aquí les pongo los términos alemanes, que es como los utilizaban los teóricos alemanes. Entender es Verstand. Y podemos decir que los conceptos que se explican se entienden como un Verstand. En alemán, comprender es Vernunft. Y esto no es una interpretación semántica, exegética, diríamos en ese sentido, sino que es eisegética, como dice Bernard Lonergan. Lonergan, ahora sí regreso a Bernard Lonergan, este jesuita canadiense, que dice que precisamente la exégesis es la interpretación conceptual de algo. El tema aquí es que en la época de Napoleón se consideraba que el derecho podía ser objeto de una interpretación exegética porque se pensaba que el derecho operaba con conceptos. Y de hecho, todavía hoy en día yo veo y reconozco que hay muchos profesores y muchas profesoras y muchos estudiantes que dicen, vamos a ver el concepto de tal o cual cosa, ¿no? Bueno, es que también confunden concepto con definición, ¿no? El definir algo puede ser una definición conceptual o puede haber una definición nocional o de un concepto indeterminado. Cuando decimos la definición de algo, por ejemplo, ángulo recto se define como un ángulo de 90 grados. Esa es una definición conceptual y ahí podemos decir claramente que el concepto de ángulo recto es ángulo de 90 grados. Pero si vamos a definir derecho y decimos es el conjunto de normas jurídicas que regula la conducta entre las personas de una sociedad. Bueno, esa es una forma de definir derecho, pero no es la única, ¿no? Podemos decir facultad subjetiva que tiene una persona, o facultades que otorga el Estado, ¿no? O facultades o competencias que le brinda una norma jurídica a unos individuos, ¿no? Por decir algo, o que reconoce, como ustedes quieran. En ese sentido, no hay una exégesis. En ese sentido, hay una eisegesis, diría el Bernard Lonergan, en la que le estamos dando un sentido al texto, ¿no? Esto para Napoleón habría sido una cosa absurda. Para él, el término jurídico es conceptual. Pero el siglo XX lo que nos ha mostrado es que si hay algo que puede variar, es la interpretación jurídica. Entonces, decir que solamente hay una interpretación exegética, podríamos decir elegantemente que se reduce al campo de la semántica, no al campo de la semiótica, porque la semiótica, al operar con nociones, puede direccionar y dar sentido a un texto en varias direcciones. Y tal vez para ilustrar esto mismo, podría echar mano de, bueno, ya que estoy hablando de Leonard Bernstein, podríamos hablar precisamente de lo que él explica a continuación en este video, ¿no? Bueno, antes de ver ese video de Leonard Bernstein, quiero pasarles otro que a mí me parece que es muy ilustrativo de lo que estoy hablando ahora. Les voy a pasar un pequeño fragmento de
una película que se llama La Sociedad de los Poetas Muertos, donde Robin Williams aparece como un profesor de literatura y les expone a los estudiantes la forma de sesgar y direccionar el sentido de un texto. Dice, no es lo mismo que Shakespeare, es mutatis mutandi, ¿no? No es lo mismo que a Shakespeare lo lea Chabelo que lo lea Claudio Brook, ¿no? No es lo mismo. Imagínense, es como el Juan Tenorio. No es lo mismo escuchar a Juan Tenorio en la voz de los Mascabrothers, ¿no? Que escucharle Juan Tenorio en la voz de Claudio Brook, ¿no? No sé quién más tenga así una voz espectacular como la de Claudio Brook, pero más o menos es un poco esta idea. Esta es la línea, al final de cuentas, ¿no? Vean ustedes, escuchen esto. Él, claro que habla de Shakespeare en la interpretación de John Wayne o de Marlon Brando, que eran autores de su época, ¿no? Pero esto lo explica muy bien. We're going to talk about Shakespeare, someone who writes something very interesting. Now, many of you have seen Shakespeare done very much like this. Oh, Titus, bring your friend hither. If any of you have seen Mr. Marlon Brando, no, Shakespeare can be different. France, Romans, countrymen. Let me rest. You can also imagine maybe John Wayne is Macbeth going, well, is this a dagger I see before me? Bueno, esa es una forma de interpretar al autor, darle una exégesis al autor. Y en ese sentido, me parece que Leonard Bernstein lo explica muy bien, hablando de Glenn Gould. De Glenn Gould, para los que no han tomado esta sesión conmigo o no conocen a Glenn Gould. Glenn Gould es un pianista que se especializa en Johann Sebastian Bach. Y en el caso de Bach, a diferencia de cualquier otro autor, como Beethoven, Schubert o cualquier autor, todos dicen cómo hay que tocar un poco la pieza, ¿no? Rápido, lento, de una manera solemne, rápida, cadenciosa, lenta, ¿no? Presta, ¿no? Pero en el caso de Bach, Bach no da esas indicaciones. Bach escribe música como cuando Shakespeare escribe textos. Dice, puedes tener el texto de Shakespeare que dice, el guardia, ¿quién anda allí? Pero no nos dice que lo diga con fuerza, ¿quién anda allí? O que lo diga con miedo, ¿quién anda allí? Simplemente Shakespeare escribe, primer acto, el señor sale diciendo, ¿quién anda allí? Ahí está la semántica, pero la semiótica es cuál es el sentido que puede tener ese texto. Y la hermenéutica toma estos dos sentidos, el de semántica y semiótica, el de eisegesis y el de exégesis. Now, in a few moments, the great young pianist Glenn Gould is going to play with us a movement from a Bach concerto. Gould and Bach have become a kind of legendary combination, in spite of Gould's extreme youth and Bach's extreme age. Now, of course, Gould has exactly the same performance problems with Bach that our friends conductors A and Z have had with Beethoven, only more so, because Bach, way back there in the early 18th century, belonged to a time when composers weren't being very generous with information about how to play their notes. Just look at this first page from the D minor concerto we're going to hear. We are told what instruments are playing, like a dramatis personae, and we are told what notes they play. But besides that, there's nothing but a pitifully few clues to performance. Allegro, fast, piano, soft, and a few signs making certain notes short or smooth. Then look at this page later on in the same work. Nothing at all but the notes. Not a word about performance, not a sign of phrasing or dynamics or accents. Now, does it mean that this whole passage is to be played with no dynamic variety at all, just as it appears on the page, like this? Well,
that's unutterably dull. But on the other hand, to what extent can the pianist supply dynamic variety? Perhaps he could mold the music a bit by mirroring its rise and fall with analogous rises and falls of volume, like this. Well, that might be one way of solving the puzzle, but there are countless other ways, and I'm sure Mr. Gould's way will undoubtedly be different, based on his own judgments, instincts, and highly individual personality. The problem is almost exactly like interpreting a page of Shakespeare, who was equally uninformed. Only look at Hamlet. You see dramatis personae, then you find Act 1, Scene 1, Elsinore, a platform before the castle, Francisco at his post, and A ver, perdón. No se escucha el audio del piano. A ver, voy a tratar de subirlo más, es que sí es un audio muy suave. Pero es prácticamente muy plana la versión. how in just as it appears on the page. Well, that's unutterably dull. But on the other hand, to what extent can the pianist supply dynamic variety? Perhaps he could mold the music a bit by mirroring its rise and fall with analogous rises and falls of volume, like this. Well, that might be one way of solving the puzzle, but there are countless other ways, and I'm sure Mr. Gould's way will undoubtedly be different, based on his own judgments, instincts, and highly individual personality. The problem is almost exactly like interpreting a page of Shakespeare, who was equally uninformed. Only look at Hamlet. You see dramatis personae, then you find Act 1, Scene 1, Elsinore, a platform before the castle, Francisco at his post, enter to him Bernardo. Bernardo, who's there? That's all. No description of the set or of the period, the costumes, the characters, nothing. Is Bernardo huge or tiny? 20 years old or 40? Is it a cold night, windy, cloudy, raining? Not a word, just Elsinore and who's there. Now, if we're directing Hamlet, how could we decide about that opening line of Bernardo? Is he a confident type of guard who will bellow, "Who's there?" Or is he a scared type who will whisper shakily, "Who's there?" Or is he a matter-of-fact guard who simply asks a routine question, "Who's there?" As if you've been asking it a dozen times already that night. Well, the only answer is to be found by reading the play, studying it, learning about the characters from their entire dialogue, and from the events that ensue. Well, that's exactly our situation with Bach. In order to decide on a general approach to these taciturn pages of black notes, we must study the whole work, get to know its insides, and then draw our conclusions. So Glenn Gould must decide, and I, as his accompanist, must decide with him all kinds of matters of tempo and phrasing and everything else that we feel necessary to convey Bach's deepest musical meanings to you, the listener. For example, is the opening statement of the concerto a rich, deep-voiced utterance to be delivered smoothly and grandly, like this? Or is it a highly inflected utterance, a sequence of short, separate little phrases, which strung together might make a more varied and interesting sentence, like this?
Bien, como ustedes podrán ver, la hermenéutica parece que tiene como dos vertientes. Una que viene desde el siglo XVII con Danauer, con este autor que escribe hermenéutica, en el sentido de la interpretación semántica para tratar de leer qué dice el texto. Y aquí podemos decir que hay una versión exegética del texto. En cambio, en otro autor, como Baruch Spinoza, dice, el texto no tiene un sentido único e implícito, sino que el texto puede ser sesgado y direccionado en una dirección o en otra. A eso no se le llama exégesis, se le llama eisegesis, de acuerdo a los términos que utiliza Bernard Lonergan del mundo escolástico. Dar sentido es precisamente lo que hace un músico al interpretar una partitura, o lo que hace un director de teatro cuando lee a Shakespeare y da sentido y carácter a los personajes, ¿no? Los hace jóvenes, los hace rudos, los hace suaves. Es lo que hace la diferencia entre el tenorio cómico y el tenorio serio, el tenorio clásico. La semiótica estudia la forma hermenéutica de dar sentido. En cambio, la exegética es estudiada en una hermenéutica más o menos controlada por una semántica. Y en el caso de un autor contemporáneo que se llama George Gadamer, discípulo de Martin Heidegger, parecería que podemos encontrar esa forma hermenéutica semántica en lo que es el sentido común de la población. Aquí lo que me parece que va a ser relevante es cómo la hermenéutica, en el sentido no semántico, sino semiótico, cómo puede ser sesgada la interpretación de tal forma que el conocimiento de la realidad o el conocimiento de las cosas no tiene una estandarización o visualización única, sino que dependerá de los intérpretes. En ese sentido, nace lo que hoy conocemos como la epistemología. ¿Por qué? Porque la epistemología es el estudio de cómo se percibe la realidad científica de algo. Voy a explicar a continuación lo que es la epistemología, pero para poder entrar en este campo, no sé si hasta aquí hay alguna duda de lo que hemos platicado. Estoy compartiendo el micrófono de mi audio, tal vez. No, porque, bueno, lo que pasa es que a diferencia del Zoom, el Meet no me dice comparta el audio. O sea, aquí es el audio todo conjuntamente. No me da esa opción. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Comentarios? ¿No? Julio César, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, doctor, buenos días, compañeros, buenos días. Este tema que comparte es muy interesante. Desafortunadamente lo tuve que aprender de manera muy abrupta en algunos talleres que me dedico a dar clases. Uno de mis alumnos era chamula y yo no sabía que era el hijo del jefe. De los chamulas. Sí, entonces cuando viene el examen, en algunos momentos abruptos de que iniciaba yo la hermosa carrera de la docencia, se me ocurrió decirles que para el examen yo los quería de gala. Yo entendía que era gala. La gran mayoría de mis alumnos entendió que era gala. Evidentemente, este joven también entendía que era gala.
cuando llegamos al examen, es pues todo, traje, pero este muchacho me llegó con calzón de manta, me llegó con un sombrero, yo lo tomé como una burla, y le dije, ¿sabes qué? Te me vas, retírate. Hasta que la gran mayoría de sus compañeros me dijo, profesor, es que el contexto de esta persona es que también le costaba mucho trabajo el lenguaje. Entonces, esto de que, a ver, no todos entendemos lo mismo, ¿eh? A lo mejor, sí, semánticamente, sí está bien dicho lo que es gala, pero el darle sentido, todos vamos a entender de manera diferente qué es gala. Entonces, ahí créame que este tema sí lo tengo muy claro, doctor. Muchas gracias. Oye, Julio César, para que no te sientas mal, yo también allá en una universidad les dije exactamente lo mismo. Para el examen final, no se los dije así como de gala, les dije, ustedes deciden, no me preguntan, hay que venir de traje, le dije a los alumnos y a las alumnas, ustedes deciden qué tanta dignidad le quieren dar a su examen final, ¿no? Y bueno, sí, todo el mundo entendió en ese sentido, o bueno, casi todo el mundo entendió en ese sentido, pues que había que ir de saco y corbata, en el caso de los hombres, o las mujeres, pues con un chalequito, bien vestidas, ¿no? A final de cuentas. Y hubo un muchacho que llegó de smoking, ¿no? Rentó un smoking para el examen. Y se vio muy simpático, la verdad es que, pero yo creo que en ese sentido, él creo que quería exagerar la nota, ¿no? Ahí sí lo hizo con un sentido un poco más irónico, pero un tipo simpático. Debe haber pasado el examen, porque no recuerdo. Yo no recuerdo haber reprobado nunca a nadie. Aunque me han dado ganas de hacer cosas. No, sí he reprobado con un par de personas, pero la verdad es que se pasaban de listo. Bueno, preguntas sobre lo que hemos estado viendo, semiótica, semántica, hermenéutica. Digamos que en ese caso el texto, la hermenéutica es como el género, y hemos mostrado la semántica y la semiótica como dos formas hermenéuticas. La palabra hermenéutica, antes de entrar a la parte epistemológica, hace referencia al dios Hermes. El dios Hermes es el dios de la comunicación. Es un dios que se caracteriza porque mueve las almas de los animales y los de los seres humanos a través del sonido de su flauta o del sonido de su bastón. Digo, el sonido de su bastón o del movimiento de su bastón. Es decir, hace signos y señales para que los animales se comporten de una manera o los seres humanos hagan ciertas cosas, ¿no? Se le considera también el dios de los comerciantes, pues porque eran los que viajaban por los caminos. Como es el dios de la comunicación, pues los caminos son vías de comunicación. Y en ese sentido, también, bueno, de ahí viene la traducción de Hermes a Mercurio, porque Mercurio es el dios de los mercatores, el mercator, Mercurius, ¿no? Y también se le considera el dios de los ladrones, porque con el habla, los comerciantes, al hablar muy rápido, regatean. Y entonces dicen que en esos regateos, compras que hacen al mayoreo, les salen muy buenos negocios cuando venden al menudeo. Y también decían que era el dios de los ladrones, no solamente por ese robo del regateo, sino porque en los caminos donde pasaban los mercaderes, pues había ladrones también que se robaban las mercancías de los mercaderes. En la Ciudad de México es como cuando van al Arco Norte, ¿no? Es el camino donde sabemos que hoy se roban algo y mañana también. Y muchos dicen,
Muchos dicen que ahora que vayan los aviones de carga exclusivos al AIFA y que tienen que pasar por el Arco Norte va a ser un robadero maravilloso. Pero bueno, son opiniones políticas, no mías, pero yo no las comento. Bueno, entonces, si ya quedó claro lo que es en ese sentido la hermenéutica y las direcciones, una dirección exegética que va con Danauer, en esta interpretación jurídico-napoleónica de que los términos jurídicos son conceptuales, o que bien los términos son del orden del sentido común, como lo dice Gadamer, en cuanto a que la gente entiende las mismas cosas, ¿no? Esa forma de entender las cosas en Gadamer es muy polémica, porque no porque todo el mundo entienda que algo es de una forma, pues eso quiere decir que es correcto, ¿no? No porque todo el mundo piense que Piqué hizo bien al engañar a Shakira, pues no quiere decir que haya estado bien en que engañar a la publicidad de Shakira, ¿no? Pero puede haber opiniones populares, no porque la gente piense que Monreal es un tipo simpático, deba ser presidente, ¿no? A lo mejor a mucha gente le parece simpático, pero luego no parece simpático, ¿no? O que tal corcholata es más simpática que otros o tiene más carisma que otros, pues es un tema de opiniones, pero eso no quiere decir que así sea en la realidad. Bueno, esto es en cuanto a la hermenéutica, a la pragmática y a la semiótica, o la semiótica como ese sentido de una hermenéutica pragmática. Ahora voy a hablar sobre la epistemología. La epistemología nace en el siglo XX con una serie de consideraciones que, pues, voy a utilizar esta página, está aquí. Hay una serie de consideraciones que habría sobre la forma de investigar o estudiar algo. Vamos a ver. Por ejemplo, aquí tengo una figura geométrica que les voy a enseñar. Es un triángulo, ¿no? Es un triángulo donde están el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C. Ahora, de acuerdo a lo que dice Euclides, las leyes de Euclides señalan que en una figura geométrica del tipo de triángulo, dice Euclides, los ángulos nunca se tocan entre sí. Los ángulos nunca se tocan entre sí. Ustedes pueden ver que abajo está el ángulo A, arriba el B, no, abajo el B y hasta arriba el C, ¿no? Y Euclides dice que los ángulos nunca se tocan. Y esto es cierto si pensamos en dos dimensiones, como la dimensión del papel. Pero fíjense ustedes, ¿qué pasa si a Euclides le decimos Euclides? Pero fíjate que puede haber superficies curvas o superficies que no son planas. Y entonces Euclides, fíjate que el ángulo A se va a tocar con el ángulo C. Ahí están tocándose. Y pueden tocarse los tres, porque ahí va el ángulo C a tocarse con el ángulo A y B. ¿Qué quiere decir esto? Que el parámetro epistémico, la forma semiótica de interpretar la ciencia, si solamente se queda en dos dimensiones, al modo euclidiano, la regla o el principio es que los ángulos no se tocan entre sí, pero cuando la interpretación varía, como lo acabo de hacer aquí, señalando que la superficie, a pesar de ser plana, puede ser curva o flexible, o dúctil, si les gusta el término de Zagrebelsky. En ese sentido, los principios científicos de la geometría se van por tierra. Esto es muy interesante, porque la epistemología dice entonces cómo podemos hacer ciencia.
Y la epistemología lo que plantea es que dependiendo del parámetro de observación, dependiendo de la forma interpretativa, semiótica, la ciencia puede variar. Yo no sé si ustedes lo sepan, pero cuando la NASA quiere lanzar un satélite para que orbite la Tierra, utiliza una teoría geocéntrica, no heliocéntrica. Es decir, lanza al espacio fuera de la órbita los cuerpos con la idea de que la Tierra es el centro del sistema. En cambio, cuando va a lanzar o ha lanzado las sondas, como las naves Voyager, lo que hace es cambiar el modelo científico a un modelo heliocéntrico, de tal forma que sale de la órbita terrestre y sigue por toda la galaxia viajando hasta que sale el sistema solar. Entonces la epistemología lo que nos dice es, no hay una sola ciencia, no hay una sola forma de entender la ciencia, sino que la ciencia o el conocimiento de algo depende de lo que se quiera hacer. Depende de lo que se quiera hacer. En el derecho, ¿cuál es la forma adecuada de interpretar la norma jurídica? ¿No? Tenemos textos de Jordi Ferrer, tenemos textos de Tarufo, tenemos metodología de interpretación de Guastini, tenemos a Miguel Carbonell que interpreta a Guastini de una forma u otra, ¿no? Esas metodologías, ¿no? Por ejemplo, que dicen, primero hay que hacer una interpretación literal. Bueno, una interpretación literal. Pero esa interpretación literal nos llevará a una interpretación semántica. Que flaco favor le hace al derecho, o sea, no nos interesa. O sea, podríamos hacer todo un estudio de qué quiso decir. Fíjense, y aquí en ese sentido podríamos decir, literalmente, el legislador redactó esto. Y podemos irnos a un diccionario de época y decir, el legislador significa esto literalmente. Bueno, eso es lo que dice el diccionario de la Real Academia, pero habría que ver si el legislador utilizó el sentido de la semántica del diccionario de la Real Academia, ¿no? Yo no sé si ustedes sepan esta historia de cuando se estaba trabajando el artículo 3º constitucional. Se decía los diputados de izquierda, los que sí tenían muchas convicciones comunistas, esos sí eran comunistas, y eran socialistas radicales, eso sí leían a Marx y sí le entendían. Además les alcanzaba para comprar a Lenin y el qué hacer. Pero esos señores decían, la educación debe ser laica y gratuita. Y laica lo utilizaban en el sentido que los soviéticos decían laico, es decir, sin religión. Pero un diputado panista de Veracruz, si yo mal no recuerdo, dijo, me parece muy interesante la propuesta del diputado del partido de izquierda, ¿no? Está muy bien que sea la educación laica y gratuita, pero laica, o la palabra laico, es una palabra griega que significa pueblo, ¿no? Y la iglesia tiene tres estadios o 3 niveles. Uno, que es el clero regular, que son los religiosos que siguen reglas, por eso se llama clero regular. Los monjes, las monjas, los benedictinos, los capuchinos, los dominicos, los jesuitas, son clero regular, siguen reglas. Luego está el clero secular, que son los sacerdotes de parroquia que todos conocemos cuando vamos a misa, hoy vamos a misa en los domingos,
es el que casó a nuestros tíos, abuelos, parientes, hermanos, hermanas, lo que ustedes quieran, ¿no? Son de los que se encargan de las misas los domingos y las bodas, ¿no? Los sábados por la noche. Y está el clero laico. El clero laico son todos los bautizados por la Iglesia Católica, que no son ni clero regular ni clero secular. La palabra secular significa siglo. Son los que están viviendo, de ahí viene el ciclo, este siglo, ¿no? De seculus. Es el tiempo real. Lo secular es el tiempo de la realidad. Entonces, los sacerdotes que están enclaustrados viven en su tiempo. Los seculares viven en el tiempo real, pero dan misas, ¿no? Y los laicos son todos, y todos los que estuvimos bautizados. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que el clero, que la educación no debe ser ni regular, que no debe seguir reglas de dominicos, jesuitas, ¿no? Que el clero no debe ser secular, o sea, no debe seguir líneas de religión, y que, o sea, no debe partir de parámetros religiosos. Y tercero, que esté en manos de católicos bautizados. Ellos pueden ser los que pueden educar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Oiga, ¿y si llega un judío, no puede tener una escuela? Podemos decir, no, el judío no debería tener una escuela porque la educación tiene que ser, ¿no?, laica y gratuita. Oiga, pero el judío no es laico porque no es un católico bautizado. Entonces no podríamos, él no podría dar clases, ¿no? Pues en ese sentido podemos decir que no podría dar clases él. Sería una restricción interpretativa literal. O sea, ¿qué interpretación vamos a utilizar? ¿La del diputado del PAN o la del diputado de la izquierda? Porque a la hora que se debate el asunto, los dos están de acuerdo en que se utilice el término laico, pero nunca nos dan una determinación semántica de qué es laico, ¿no? Nunca dan una determinación semántica de qué es laica. Una educación no religiosa, están de acuerdo, ni regular ni secular, pero puede estar en manos de católicos. Por eso, el Opus Dei, los legionarios pueden dar clases. No las dan las clases en su estatus de religiosos. Ellos no están dando una lección dominica, ni una lección jesuítica, ni del Opus Dei, ¿no? Al terminar la clase, pues allá les podrá platicar a los alumnos del Opus Dei, de los jesuitas y de los legionarios, ¿no? Les podrán pedir que vayan a visitar al padre Maciel, pero eso no quiere decir que la educación sea religiosa, ¿no? Eso es una semántica diferente, ¿no? Fíjense cómo la palabra misma tiene sus variaciones. Julio, dije algo indebido. ¿Tú saliste del colegio legionario? Espero que no. De la orden de predicadores. Con los dominicos. Muy bien. 7 años. A ti. A ver. Tomás de Aquino era dominico. Sí. Pero mire, yo aquí tengo una duda, ahorita que habló de la semántica, donde habla, hace un momento citó usted a Kelsen. Sí. Sí. Entonces, yo en algún momento de las charlas en filosofía con mis maestros, me di a la tarea de leer a Kelsen, yo porque probablemente rompo no rompo el esquema, pero no estoy de acuerdo con la famosa pirámide. Ajá. Porque para empezar, Kelsen jamás hizo una pirámide. De acuerdo. O sea, él nunca habló de una pirámide. Sí, no, él no era arqueólogo. Sí, no, o sea, él jamás habla de eso. Él habla de un orden jurídico y gradación. De hecho, utiliza una teoría de Merkel, que es el escalonamiento de normas. Pero no habla de otra cosa. Ok, pero aquí hemos caído bueno, hemos interpretado que la norma fundamental es la Constitución. Ajá. ¿Sí?
pero la Constitución es una norma puesta, porque es positiva. Kelsen habla que la norma fundamental no es puesta, es supuesta, luego entonces no puede ser positiva. Y entonces ahí creo que a mí me será un ejemplo de lo que usted nos está diciendo, a ver, de darle sentido a esto, porque dice, ella es solo la expresión del supuesto necesario de toda concepción positivista del material jurídico. No vale como norma jurídica positiva, ya que no es producida en el procedimiento jurídico, no es instituida. Entonces, la Constitución no puede ser la norma jurídica fundamental. Porque esa es puesta, ya fue hecha, ya se lo otorgó. Perdón, Pero Julio, entonces, cuando leíste el texto, no te escuchamos, se apagó el sonido. Es en donde habla de la significación de la norma fundamental de Ajá. Kelsen. ¿Lo puedes leer otra vez, por favor? Claro, ella es solo expresión del supuesto necesario de toda concepción positivista del material jurídico. No vale como norma jurídica positiva, ya que no es producida en el procedimiento jurídico, no es instituida. Así Eso es es. lo que dice Kelsen. Sí. Y todos hemos caído, bueno, para empezar, el primer mamotreto que nos pone y el gorrazo en la tatema es Introducción al Estudio del Derecho de Eduardo García Maínez. Pues sí. Y con ese, pues ahí con su tesis, la agarró y dijo, aquí es. Y creo que a partir de ahí para todos, y no hay abogado, y ojalá y aquí alguien me desmienta, pero todos partimos de que la Constitución, porque así nos lo enseñaron, es la norma jurídica fundamental, y no nos cansamos de citar a Kelsen y a Kelsen, que Kelsen lo dijo. Bueno, cuando Kelsen nunca dijo eso. Sí es. Entonces, creo que para mí es un ejemplo de lo que está usted diciendo. A ver, semántica, la ética y la parte de la exégesis. A ver, el darle sentido. Yo lo entiendo así. Jamás lo manifiesto. Digo, me atrevo acá porque creo que se vale. Pues Pero siempre con un otros hombre. abogados ya totalmente vacas sagradas, no me meto. ¿Para qué? Ellos piensan que la Constitución es así, así quedamos entonces. Bueno, hay algunos autores, ahora que pasó el aniversario de la Constitución, Julio, había mucha gente que estaba más bien platicando sobre el tema de que por qué no separó la ministra. Pero lo que me parece que es más relevante es que, y esto lo dijo el magistrado Felipe de la Mata hace un par de días, que me pareció que es una aportación muy interesante. La Constitución no es una ley, ¿no? La Constitución es un pacto político. De hecho, la Constitución no tiene, fíjate el puro título, ¿no? Constitución política. Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Y precisamente es un pacto en el que las fuerzas acuerdan establecer esos principios operativos, administrativos y dogmáticos. Y dice Kelsen, pero no lo dice, fíjate que esto no está ahí, yo no lo he visto en la teoría pura en la versión de Porrúa, en la última edición, pero sí lo vi en una primera edición, o en la primera parte que editó Editorial Trota. Sacó la edición de 1934, muy chiquita, la primera edición de la teoría por el derecho. Hay que leer esa teoría, esa primera edición, porque en esa primera edición, Kelsen dice claramente, la Constitución es producto de un botín de los que ganan y se sublevan, de los que ganan una revolución, de los que ganan el derrocar a un candidato, a un líder, a un rey, a un gobernante, ¿no? En el momento que se derroca a un rey, a un presidente, a un gobernante o a una gobernante, los revolucionarios, y él habla de los revolucionarios franceses, ponen sus principios impuestos, acordados por ellos como un pacto,
Y eso se queda como una norma fundamental hipotética, pero no es una norma jurídica, como bien lo acabas de decir. ¿De dónde viene esta idea de la pirámide kelseniana y que la Constitución es una norma jurídica? Fíjate que eso está en la introducción, esto lo dice Ochoa Hoffman. Yo la verdad no lo puedo constatar, pero se lo escuché a Ochoa Hoffman, este profesor de la UNAM. Creo que ya no está en la UNAM. Creo que lo grillaron y se fue a Zacatecas, no sé a dónde se fue. El asunto es que Ochoa Hoffman dice que esa idea, ese es un mito que viene de la introducción a la traducción francesa, o sea, la traducción al francés de la teoría pura del derecho. O sea, es una interpretación que está en la introducción, es una interpretación hermenéutica semiótica, no semántica, de lo que el texto de Kelsen dice y está utilizándose en el contexto de Francia. Y esa traducción es la que llega a México. Y también tomemos en cuenta otra cosa muy importante. Eduardo García Maínez no es discípulo de Kelsen. Eduardo García Maínez, Mario de la Cueva y esta pléyade de abogados académicos que estudió en Alemania de 1932 a 1933. Creo que García Maínez estuvo tal vez del 31 al 33, creo que estuvo 2 años. Incluso cuenta él en el final de su teoría pura del derecho, que él logra viajar a Alemania porque su mamá vende un terreno que tenía su familia en Veracruz. Dice que con eso se pagó el estudio. Pero a mí me dio mucha curiosidad ver que está bien en el texto de introducción al estudio del derecho. Bueno, el asunto es que que García Maínez, Mario de la Cueva, estudian con profesores que se incorporan y se declaran seguidores del Partido Nacional Socialista. Eso ocurre entre el 32 y el 33, ¿no? Kelsen en 1933 no había escrito todavía o no había publicado la teoría pura del derecho. Lo que más se le parece es una obra que estaba en 1912, que eran los problemas capitales del derecho del Estado. Kelsen publica la teoría pura del derecho exiliado en Ginebra, Suiza, en 1934. Ya para entonces, García Maínez, que nunca tomó clases con Kelsen, y Mario de la Cueva, que nunca tomaron clases con Kelsen, ¿no?, regresan a México y traen una doctrina jurídica, traen una doctrina jurídica antisemita y que sigue los esquemas de los profesores del derecho del Reich, que le cuadra muy bien a un partido como el Partido Revolucionario Institucional, ¿no?, que es un partido hegemónico y que es un partido que tiene corporativizados todos los sindicatos y sectores laborales de este país. Entonces el derecho mexicano funciona mucho en esa línea. A Hans Kelsen se le empieza a leer entre los años 60 y 70 y como una curiosidad, cuando Emilio Rabasa lo trae a México. Lo trae a México a principios de los años 60. Kelsen andaba en una gira internacional por todo el mundo. Y de hecho, en esa década de los 60, él prepara la última edición de la teoría pura del derecho, que es la que traduce Bernengo, que publica Porrúa. En la última edición de la teoría pura del derecho es la que edita Porrúa, que es la que todos conocemos. Y el pequeño texto de Kelsen se hace un bloque, porque Kelsen se la pasa debatiendo y discutiendo en todo el texto las interpretaciones de su teoría pura del derecho. Y eso es muy interesante porque cuando leemos la teoría pura del derecho no sabemos esta historia. Y yo entendí cuando vi la primera edición de que editó Trota y la última edición. Y claro, leyendo luego la segunda edición, la última edición, lo que me di cuenta es que Kelsen se la pasa corrigiendo y debatiendo cosas que dicen los otros que dijo, pero que él no las dijo. Así es como leer la teoría pura del derecho ahorita. Por lo menos en la edición de Porrúa,
la última edición, porque es Kelsen explicando cómo lo han interpretado mal. Y para entender eso, también hay que leer otro texto muy pequeño, que les voy a recomendar. Se llama Teoría Pura del Derecho, de Joseph Kunst, K-U-N-S-T, Joseph Kunst. Y Joseph con J-O-S-E-F, con F de feo, de foca. Joseph Kunst. Joseph Kunst era un discípulo de Kelsen, que fue contratado por la Universidad de Harvard. Fíjense, esto es bien interesante, en los años 50, de los 40, perdón, entre los 40 y los 50, de finales de los 30, principios de los 40, para hacer una enciclopedia de filosofía del derecho en la América Latina. Y lo que hizo Joseph Kunst fue estudiar todas las filosofías del derecho que había en América Latina. El texto, que está en varios tomos, no se ha traducido al español. Yo nunca lo he visto en español. Lo he visto en las universidades. Yo lo vi precisamente en un par de universidades en Estados Unidos, de Joseph Kunst. Son varios tomos, filosofía del derecho en América Latina. Y hay una versión nueva que se hizo hace 7, 8 años, salió otra cosa parecida, pero no tan extensa como la de Joseph Kunst. Joseph Kunst escribió casi 10 tomos. Pero ese libro, bueno, esa investigación, él la explica en 4 páginas, en un discurso. Este libro que les recomendé, que se llama Teoría por el Derecho, de Joseph Kunst, es la reunión de 4 conferencias que da Joseph Kunst en México en los años 40 o los 50, que además lo recibe Diego Rivera, curiosamente. Joseph Kunst, en la tercera conferencia, explica cómo dice, en América Latina, el autor más citado es Kelsen, pero se la pasa explicando, Julio César, si puedes leer ese tercer discurso, te dice, en Chile lo interpretaron así, en Argentina lo interpretaron así, en Uruguay, fulano y fulano y fulano lo interpretaron así. Cosio lo interpretó de esta forma. Y luego acá en Uruguay lo interpretaron de esta otra manera. Y en Panamá, de esta forma, ¿no? Panamá no, bueno, sí, en México, Eduardo García Maínez lo reúne con la axiología de Hartmann, cosa que Kelsen jamás hubiera hecho en su vida, ¿no? Recasén, Siches y Villoro Torazo lo interpretan en esta otra línea, ¿no? Y dice, ese no es Kelsen. Son interpretaciones de estos autores latinoamericanos o autores que viven en México o hispanoamericanos que lo interpretan de tal o cual manera. Pero ese no es Kelsen. Y eso lo dice Joseph Kunst. Es muy interesante porque discípulo de Kelsen explicando cómo han interpretado a Kelsen de maneras distintas. Entonces, un poco abonando lo que estás diciendo, Julio, efectivamente, a Kelsen no lo hemos leído. Si uno lee el texto de Joseph Kunst y luego vuelve a leer la teoría por el derecho, se va a dar cuenta de los ataques que hace Kelsen a las doctrinas que lo han interpretado mal. Es muy interesante eso. Y ahorita que estás tocando ese tema, que me llevaste a tocar este tema, déjenme platicarles a todos que precisamente hubo un libro que sacó Daniel Villegas. Daniel Villegas es profesor del Colegio de México. Lo editó, tal vez tiene menos de 10 años. El Colegio de México, junto con el Fondo de Cultura Económica, reeditó, no reeditó, sacó nuevamente la obra completa de Max Weber, pero con traducciones de Daniel Villegas. Daniel Villegas, este profesor del Colegio de México, es un profesor que estudió en Heidelberg. O sea, está traduciendo del alemán directo de Heidegger, de Max Weber. Estudió a Max Weber en Heidelberg con discípulos de Max Weber y lo que hizo fue traducciones de Max Weber del alemán directo al español. Las traducciones anteriores de Weber eran una mezcla entre la traducción alemana y la traducción francesa y hacían un champurrado.
medio raro. Y lo mismo le pasó al Capital de Carlos Marx. Lo que hizo ahora Fonda de Cultura Económica es resacar los libros con las ediciones de Daniel Cosío Villegas. Y hay un libro, entre todos los libros que sacó, Daniel Villegas, no es Cosío Villegas, Daniel Villegas, que es una obra de arte el libro. Se llama La Guerra de los 100 Años, así se llama el libro. Que no habla sobre la Guerra de los 100 Años en Europa. Lo que dice es en ese libro, es un compendio, así de grueso, grande libro, explicando cómo interpretan a Max Weber en cada país del mundo y en la época en que se tracen las traducciones. Villegas hace un trabajo grueso que yo nunca le he visto a nadie. O sea, es uno de esos trabajos maravillosos en el que dice, a Inglaterra llegó en tal época con la traducción de tal, tal y tal, y los intérpretes lo vieron de esta forma, ¿no? En México llegó en el año 50 y tantos y salió la edición tal, y en el año 60 se publicó tal otra, y se ha interpretado en esta línea, en esta línea, en esta línea. Texto, o sea, hace la lectura de Weber y los discípulos de Weber en cada país, con sus obras, las revisa para ver cómo lo interpretan cada uno de ellos. Eso es una obra de arte de la interpretación, porque muestra que en distintas épocas, en distintos países, distintos autores con distintas influencias, interpretan al mismo autor de manera diferente. Y voy a acabar con una cosa, con la sesión del día de hoy. Hay una entrevista que le hacen a Hans Kelsen, un señor Eisler, un psicólogo, que le hace una entrevista en 1959, que acabo de traducir, la traduje hace como 5 meses. Es una entrevista de 20 páginas. Y estamos viendo, a ver, ahorita, creo que la va a publicar el TEC de Monterrey. Me dieron los derechos, pedí los derechos de traducción, yo hice esa traducción. Y es una entrevista coloquial, porque le preguntan a Kelsen sobre Sigmund Freud, porque él conoció a Sigmund Freud. Y eso es lo interesante de la entrevista. Por eso me animé a traducir. Y le dicen al final de la entrevista, le dicen, bueno, ¿y usted cree que Freud sí era un genio? Dice, mire, yo conocí genios. Freud no era un genio. Era un tipo muy inteligente, pero no era un genio. Y entonces le dicen, bueno, ¿qué impresión le dio Freud de su obra? ¿Y qué impresión tenía usted de Freud cuando la gente interpretaba su obra? Sobre la interpretación de su obra. Y fíjense que Kelsen dice, entonces Kelsen, hablando de Sigmund Freud, dice, mira, a Freud no le interesaba si lo habían interpretado bien o mal. A Freud lo que le interesaba es que él fuera alguien que estuvieran citando y estuvieran leyendo. A él lo que le interesaba era que su obra estuviera siendo difundida. No si el autor tal lo tradujo bien, o si lo interpretó bien, o si fulano y tal es un fiel seguidor. Freud organizó un grupo, un círculo de 6 o 7 personas que eran sus seguidores directos. Si los intérpretes o los comentaristas de Freud decían otra cosa que no decían él, que había hablado con su círculo cercano, a él no le importaba. Y yo creo que tampoco a aquel se le hubiera importado. Y yo creo que lo que le pasa a todos los autores, ¿no? Cuando descubren que su obra está interpretada de otras formas, es una historia de terror, ¿no? A mí no me ha pasado, ¿no? Pero sí me ha tocado ver que hay autores que están en reuniones, están en conferencias, y hay gente hablando de su obra, ¿no? Y me acuerdo que en una ocasión a un profesor que yo conocía, el profesor se levanta y dice, bueno, acaba la conferencia, y se acerca a la persona que había hablado sobre su obra, y le dice, mire, yo respeto lo que usted dice, pero yo no quise decir exactamente eso cuando yo escribí tal cosa, ¿eh?
Y la señora esta, porque era una mujer, le dijo, usted se calla. Aquí la experta en su obra soy yo. Entonces fue muy simpático. Pero claro, hay gente que es experta en la obra, ¿no? Recuerden ustedes que Marx, después, ya al final de su vida, cuando vio cómo los partidos comunistas regionales se declaraban marxistas y hacían interpretaciones, el mismo Marx dijo, por supuesto que yo no soy marxista, ¿no? En ese sentido. Bueno, pues ya nos vamos. Espero que haya sido ilustrativa esta sesión sobre hermenéutica, semiótica y epistemología, ¿no? La epistemología obviamente se genera a partir de estas formas interpretativas y estas formas interpretativas en general son una hermenéutica. Si no hay alguien más que quiera hacer algún comentario, pues les deseo un excelente fin de semana. Espero que sea, ya estamos a la mitad del mes de febrero prácticamente. Que tengan ustedes muy buen fin de semana y les agradezco a todos y a todos su generoso tiempo y nos vemos seguramente en alguna otra ocasión. Muy buenos días, hasta luego. Que estén bien. Gracias, excelente fin de semana.